A continuación interviene el historiador Ricardo Esquivel Triano. Bien, buen día, muy amables por la invitación a Luis Dacore y a todos los señores oficiales en uso de buen retiro y en actividad. Mi papel aquí es más de historiador, casi en la tónica docente, y dado que nos interesa discutir sobre la Comisión de la Verdad, vale la pena entonces referirnos a que esa Comisión de la Verdad es un problema de interpretación de la historia. ¿Sí? El foco real de la discusión es cómo contamos, qué entendemos por historia. ¿Alguien me ayuda a pasar? Porque uno puede producir durante su vida muchos textos, sean artículos indexados, capítulos de libros, respetando incluso las exigencias de producción científica, de conciencias. Sigamos, por favor. Pero el problema real es que yo voy a entender que una cosa es la historia, los hechos del pasado, y otra muy distinta, la historiografía. ¿Sí? Yo deseo ser claro en eso. ¿Por qué? Porque incluso cuando nos hablan de la comisión histórica, esta que convocó los diálogos de La Habana, uno vería que de esos 14 académicos que estaban ahí participando, si acaso habían 1 o 2 historiadores, y el resto no eran historiadores. ¿Me explico? Hay una diferencia entre el historiador profesional, que tiene una preocupación fundamental por ir a las fuentes primarias, y hay otra cosa que podrían ser los diletantes, aficionados a la historia, que son gustosos de estudiar la historia, pero que regularmente tienen una intención más de contar a su acomodo cuál fue la historia. ¿Sí? Incluso en Colombia, tal vez una de las debilidades con respecto al campo disciplinar de la historia es que la menos desarrollada de nuestras historias es la historia militar, curiosamente. ¿Sí? Tenemos muy poco sobre historia de batallas, hay muy poco, muy magra investigación sobre historia de batallas, que es la que va al detalle, la que de pronto interesa más a nivel táctico, por ejemplo en el aporte que hace John Keegan de la Academia de Sandhurst en Inglaterra. Cosa distinta saber que hay una historia de las batallas, que es la que interesa más a los generales, almirantes, y es la más conocida como arte de la guerra, la cual infortunadamente fue más conocida a través de la obra de Clausewitz. Y ahora una tercera, que es la menos explorada por los profesionales en Colombia, que es la historia político-militar, que inaugura un alemán a final del siglo XIX, Hans Delbrück, pero que sigue la tónica de ciertas corrientes historiográficas como la de Marc Bloch en Francia, o incluso llegaría a los planteamientos sobre el estudio de la guerra como eso, como un fenómeno social, porque la guerra no es ajena a las sociedades. La guerra, dicen los polemólogos, Gastón Boutoul por ejemplo, es un fenómeno propio de la humanidad. ¿Sí? Infortunadamente en Colombia tenemos pocos avances sobre eso, hay demasiada producción diletante, y yo insistiría que esa comisión de los 14 que se llamaba Comisión Histórica no era para comenzar histórica. ¿Por qué? Porque estaban simplemente ofreciendo interpretaciones desde otros campos disciplinares, y tal vez en esa circunstancia no estaban ayudando a aclarar el problema de la verdad, si existe una verdad absoluta en Colombia. Eso nos lleva a entender el problema de otra manera, por favor. Si uno mira algún esquema muy rápido sobre la evolución de los conflictos en el mundo, bien sea para Estados Unidos, para Europa Occidental o para la reciente confrontación entre las dos civilizaciones, la musulmana y la occidental, vería cuadros como estos en los cuales nos plantean, oiga, desde el siglo 1000, si quieren ustedes, hasta el presente ha habido permanente guerra, ha habido permanente conflicto. ¿Sí? Y el asunto más interesante, mirando una relación, por favor, más reciente, es que nos digan que las 6 más peligrosas regiones del mundo hoy, y uno mira la lista
Les leo entonces: Palestina, Rusia, India, China, Corea y Europa Occidental. Por favor, ahí no está incluido Colombia, como una de las zonas más peligrosas del mundo. Y eso resulta interesante porque en ese panorama de las guerras, finalmente alguien nos quiere hacer ver que Colombia es un país de conflicto o un país de guerra, ¿sí? Y es una interpretación de la historia que de pronto no corresponde a la verdad. Y por eso podemos mirar la siguiente diapositiva, en la cual un experto en estos temas, Geoffrey Parker, que nadie puede acusar que sea de izquierda, todo lo contrario, es un destacado historiador, nos dice: miren el panorama europeo. En el siglo XVI hubo menos de 10 años de paz. Ojo, 10 años de paz, ¿qué quiere decir? Se la pasaron 90 años en guerra. En el 17 se la pasaron 96 años de guerra, solamente tuvieron 4 años de paz. En el 18, 16 años de paz solamente. De manera que entre 1500 y 1700 el promedio de años de guerra fue el 95%, porque hay quienes nos presentan o nos vienen a ilustrar sobre una Colombia, y eso está en muchos de los informes de estos comisionados que mencionábamos hace un rato, que nos quieren mostrar entonces que al parecer Colombia viene de genes violentos o viene de una historia violenta, desconociendo que el resto del mundo tal vez ha sido más violento que la misma Colombia. Lo que subraya Parker es que para Europa hubo una guerra cada 3 años, y aquí no se está incluyendo el periodo que iría de 1700 a 1945, que por si acaso alguien olvida, solo en el siglo XX, la primera mitad del siglo XX, hubo 2 guerras mundiales, es decir, europeos arrastrando al resto de la humanidad a la confrontación, a la destrucción del mundo, para que después me digan entonces que Colombia es el país más violento o que Colombia es el país de las guerras. Eso resulta entonces una consideración bastante contradictoria. ¿Cómo es posible que se nos olvide en la perspectiva de interpretación de la historia esas verdades, ¿sí?, para de pronto insistir, porque parece ser esa la intención, de que Colombia es un país violento? Parece estar detrás de eso un discurso con una intención política. ¿Por qué se afán en mostrar a Colombia como un país de guerras, cuando la contraparte europea finalmente ha sido mucho más destructiva, mucho más guerrera, mucho más belicosa que la misma Colombia? Veamos en el caso el panorama de Colombia. Por ejemplo, cuando uno observa, y la gran mayoría de ustedes de pronto les han contado esa historia, se las han contado, ahí me gusta mucho la alusión inglesa de que una cosa la history y otra cosa story, los cuentos es diferente a las historias. Los colombianos nos han enseñado regularmente y nos viven repitiendo, y eso lo vieron a repetir los comisionados, lo vienen repitiendo muchas de las personas políticas que no están interesadas en construcción del Estado-Nación, vienen repitiendo que el siglo XIX en Colombia fue un siglo de guerras, ¿sí? Y nos muestran la serie de guerras que se enfrentó X partido contra el otro, los líderes, etc. Pero esta tabla nos da lugar a pensar si en realidad tuvimos tantas guerras, y ahí por la razón estoy destacando en amarillo los meses o las frecuencias que hubo de guerra, porque cuando yo sumo todo ese conjunto de guerras, por favor, resulta que encuentro, al contrario de Europa, pese a esta cantidad aparente de guerras, que Colombia vivió 70 años en paz. Quiere decir que es una proporción exactamente inversa a la europea. De manera que Colombia no es el país de los conflictos, Colombia no es el país de las guerras. Hay un afán denodado en mostrar una Colombia de guerra y una Colombia violenta, pero porque detrás de eso hay una intencionalidad política. ¿Cuál? Desconocer el Estado-Nación que hemos construido muy difícilmente. Y yo les invito a reflexionar sobre el punto. Si seguimos insistiendo en una versión historiográfica en la cual realmente no nos atenemos a los hechos, sino que damos lugar a las interpretaciones acomodadas con interés político, no ayudamos a la verdad. Mejor aún, ustedes pueden observar aquí la última pregunta: ¿por qué venció regularmente? Si ven esa columna aquí a mi izquierda,
¿Por qué venció regularmente el gobierno? Porque de pronto la mayoría de historias partidistas no nos cuentan eso. La historia tradicional de Colombia no nos cuenta eso. La historia ideologizada de Colombia no nos cuenta eso. La mayoría de veces durante el siglo XIX siempre venció el gobierno central. Y la pregunta es ¿por qué venció siempre el gobierno central? Y la respuesta es una muy clara, por favor. Porque en Colombia siempre hubo una fuerza pública que obedeció al gobierno central. Bien sea que no tuviera los uniformes o desarrollos que de pronto vemos posteriormente, pero siempre hubo una fuerza pública del lado del gobierno central que ayudó a conservar el orden y sobre todo a lo que mencionaba hace un rato, a mantener en la Colombia del siglo XIX 70 años de paz. 70 años de paz. Mejor aún, esta fuerza pública que tiene un desarrollo mucho más largo, y en eso yo deseo invitar aquí a los oficiales retirados y activos a que revisen esa historia. El mito de 1907 hay que reconsiderarlo. Tenemos escuela militar desde 1847 formalmente. De hecho, la Universidad Nacional, de la cual soy egresado, nace en consumo con la escuela militar, y curiosamente las dos instituciones parecieran tener contradicción entre ellas, y nacen simultáneamente las dos. Tenemos más de 150 años de formación profesional militar, y por favor, y en esa circunstancia no solamente una tradición de formación militar profesional, sino además de respeto, de tener una fuerza pública siempre regulada por las leyes. Incluso alguien puede pensar que de carácter anacrónico. ¿Por qué? Porque muchos de los elementos del Código de 1881 provienen incluso de las ordenanzas españolas de 1768. Y alguien podría pensar, miren cómo son de conservadores, que mantuvieron ese tipo de desarrollo a lo largo del tiempo. Resultaría curioso. Sin embargo, voy a terminar con otro elemento que va de la mano con esto. En esta evolución, que lo que pretendo mostrar es justamente cómo se conservan elementos desde el siglo XVIII, XIX, en las dos versiones, tanto en las ordenanzas de la llamada Guardia Colombiana, el nombre viejo, la fuerza pública en el siglo XIX, hasta el Código de 1881. Este código y las mismas ordenanzas de 1862 resultan interesantes, por favor, porque no solamente se trata de una continuidad que se mantiene desde 1768, es decir, una fuerza pública siempre regida por las leyes, ¿sí?, que alcanza en algunos ámbitos hasta 45, todavía habían rezagos de esta legislación, hasta 1962 lo había, ¿sí?, sino que, por favor, además, en ese código y en esa legislación siempre estuvo presente el derecho de gentes, es decir, la obligatoriedad de la fuerza pública de respetar el derecho internacional humanitario. Es decir, que no era una fuerza pública atrabiliaria, que no era una fuerza pública represiva, sino para comenzar, una fuerza pública respetuosa del orden, cumplidora de las leyes, obediente al gobierno, y que por esa razón tenemos hoy el Estado-Nación Colombia, con todos sus defectos, con sus problemas democráticos, pero gracias a eso es que tenemos hoy fuerza pública. Y eso es una invitación a revisar justamente esos contextos que van a nutrir la Comisión de la Verdad. ¿Cuál? ¿Qué historia nos van a vender o van a insistir vendiéndonos para debilitar al Estado-Nación que hemos construido? Para socavar el Estado-Nación que hoy tenemos, y que, como decía un historiador estadounidense muy reconocido, y que voy a cerrar con eso, David Bushner, decía: pese a los colombianos, Colombia existe. Colombia es una nación a pesar de sí misma, y es justamente un país que se ha construido muy difícilmente, pero lo tenemos, y hay algunos sectores interesados en no contribuir con la existencia de ese mismo país, que vuelvo a insistir, con Bushner difícilmente hemos construido. Muchas gracias.